versículo 31 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Buen Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú hablando al corazón de tu pueblo. Este pueblo es tuyo, Señor, es pueblo que tú has redimido con tu sangre. Ahora, Señor, pedimos, Señor, que sea tu nombre santificado. Ayúdame, Señor, a expresar, a dar el consejo de tu palabra, que sea tu espíritu por tu palabra que pueda hacer esta obra. Señor, gracias por los resultados en la vida, tanto en el espíritu, en el alma, como en el cuerpo. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. David, cuando era un niño, era pastor de ovejas, el más pequeño de todos sus hermanos. Él nunca llegó a pensar que la soledad que él vivió le hubiese traído experiencias tan maravillosas que le sirvieron en el futuro. Él mismo relata, especialmente cuando tuvo que enfrentar un desafío que estaba haciendo el gigante Goliat hacia la nación de Israel. Él trajo a memoria y contó el testimonio de cómo Dios lo había guardado a él y al rebaño. Y él le dice al rey Saúl que cuando venía un animal, sea un león, sea un oso o un lobo, lo que sea, él peleaba y los mataba si fuera necesario y rescataba a los animales, las ovejitas. Ese testimonio que él vivió a solas, no estaba ahí en un estadio, nadie lo estaba viendo, pero eso lo marcó a él de tal manera que la fe en su niñez en Dios llegó a ser tan profunda que cuando él tuvo que enfrentar un desafío, en este caso un gigante llamado Goliat, él dijo: si Dios me ayudó en el pasado con estos animales, de igual manera lo va a hacer contra este gigante. Y efectivamente todos sabemos cómo termina esa historia. David vence en el nombre de Dios a ese gigante. Cuando usted recibe una sanidad o cualquier otra obra de Dios, sea un milagro, sea la salvación, liberación, lo que sea, deja una huella tan profunda donde su fe es inspirada. Y cuando usted tiene un desafío en el presente o va a tenerlo en el futuro, le ayuda los recuerdos maravillosos de esas batallas que Dios ganó por usted. Quiero que en este momento piense de qué cosas Dios lo ha guardado, lo ha librado, qué batallas Dios ha peleado por usted y ahora está viviendo una etapa totalmente diferente porque Dios le sanó, lo restauró, hizo cosas maravillosas en su vida, en su familia, en su trabajo, en lo que sea. Pero es por eso que cuando Dios hace esta clase de milagros, es porque Él desea que en primer lugar, no solamente en el cuerpo, pero en el alma, quede una fe muy fuerte que sea la que nos inspire cada día para pelear nuestras batallas. Es por eso, hermanos, que cuando vemos aquí el caso de este hombre era sordo y tartamudo. Estoy más que seguro que en la vida de él quedó una huella que nunca se le olvidó. Estamos hablando que era ya un adulto que recibe este milagro, esta sanidad, y ahora este hombre llegó a tener una confianza en Dios como lo hizo también cualquier otro hombre y mujer que fue sanado en los tiempos del Señor Jesús. Ahora Dios quiere hacerlo también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere dejar una huella en nuestra alma. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema la sanidad, una huella de la fe para toda la vida. Una huella de fe para toda la vida. Eso es lo que hace la sanidad.
Pero para eso, hermanos, voy a mencionarle por lo menos 3 cosas importantes que se requieren. Lo primero es la valentía al no hacer caso al rechazo para cumplir una misión. ¿Por qué valentía? Porque en la región donde estaba este sordo y mudo, es en Decápolis, era un segmento donde habían prácticamente 10 ciudades. De ahí la palabra Decápolis, 10 ciudades. Ahí estaba este hombre con esta necesidad. Pero antes, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en el versículo 15 al 17, la Biblia relata que Jesús había estado en una de esas ciudades de Decápolis llamada Gádara, donde Jesús echó fuera a una legión de demonios de un hombre, y aquel hombre quedó sano en su juicio cabal. Cuando los habitantes de aquel lugar ven ese milagro, le dijeron a Jesús de una forma ingrata, repugnante, despreciativa: vete de nuestros contornos. ¿Cómo es posible? Si ahora están viendo un milagro, ahora ¿por qué están rechazando a Jesús? Uno puede deducir a causa de la pérdida material que tuvieron, porque cuando los demonios salieron de ese hombre se metieron en un hato de cerdos, y el hato de cerdos era entre 2,000 a 3,000. Quiero que usted ponga números, el costo de cada cerdo. Haga la suma, cuánto dinero perdieron. Entre 2 a 3,000 cerdos que murieron despeñados. Lo más seguro es que había muchos otros hatos de cerdo en todo lo que es Decápolis, porque Decápolis había sido una ciudades que habían sido fundadas con un sincretismo religioso, es decir, que algunos creían en Dios, pero también en otras culturas, con otros dioses, y esto había hecho una mezcla en la cual pues ahora había un sincretismo y paganismo, y la gente se había convertido en tan materialista que entonces le dijeron a Jesús: no queremos que entres acá, vete de nuestros contornos. Jesús fue despreciado. Sin embargo, oiga esto, Jesús no abandonó la misión. Una de las cosas que el diablo va a usar de alguna forma para detener el avance de su vida en la misión que Dios le ha encomendado es a través del aborrecimiento. Los efectos de un desprecio, de un aborrecimiento son muy variados. Entre ellos es dañar la identidad y el valor personal. También está tratando de forzar el abandono de la misión. De tal forma que en el Salmo 9, en el versículo 13, el salmista dice esto: mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Aflicción, ¿a causa de qué? Del aborrecimiento. Cuando una persona está turbada, está afligida, lo que hace es se neutraliza, no avanza, está llorando, no hace nada. Y eso es lo que el diablo quiere hacer. Cuando le dicen a Jesús: vete de nuestros contornos, el Señor respeta el libre albedrío de ellos, y efectivamente Jesús se fue. Y es que el diablo lo que quiere es que abandonemos nosotros a los necesitados. Porque hay muchos en la Decápolis de hoy en día, en tantas ciudades, en tantos lugares en el mundo, donde hay personas que están oprimidas por el diablo, necesitan ministración. Entonces Jesús le dijo al que había sido endemoniado y estaba totalmente en su juicio cabal, le dijo: vete y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y efectivamente, este hombre se convierte en un evangelista en toda esa región. Las causas por qué entonces algunos desprecian o aborrecen, entre otras, es porque hay una cultura orgullosa de su ignorancia. Algunos, la cultura es el materialismo y desprecian a Dios. A otros creen que por su intelectualidad o su conocimiento, su academia, creen que ellos realmente lo saben todo y desprecian y hablan en contra de Dios. Por eso dice la epístola de Judas acerca de estos hombres: espuman su propia vergüenza. Es decir, por sus palabras manifiestan su ignorancia y su vergüenza. En lugar de que ahora ellos se estén gloriando en las cosas positivas, se glorían en su ignorancia y en sus pecados. De ahí que también existe otra causa,
¿Por qué existe desprecio y aborrecimiento? Son por las personas que aprecian más las cosas que a las personas mismas. Por eso Jesús dijo en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La soberbia les priva de que se descubra cuál es su problema. De ahí que entonces prefieren lo malo y aborrecen la luz, por eso rechazan el evangelio. Por eso muchos rechazan venir a la iglesia, porque saben que Dios lo va a desnudar espiritualmente. Pero claro que Dios lo hace para que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad. Pero las personas llegan a apreciar más el pecado, las cosas materiales, que a las mismas personas. Por eso le dicen a Jesús, vete de acá. No queremos, aún no les importaba que a ese hombre que era tan conocido, que vivía en los sepulcros, dando de gritos. ¿Quién no sabía en Gádara que existía el más famoso de todos los hombres? Era un endemoniado y ahora estaba en su juicio cabal, pero a ellos no les importa. ¿Se da cuenta? A la gente materialista, a la gente, hermanos, que está metida en el pecado, no le importa el beneficio a su prójimo. Lo que le importa es su bolsillo, porque cada cerdo significaba dólares. Además de eso, hay desprecio y aborrecimiento por personas porque son del reino de las tinieblas, y algunos de ellos están hasta poseídos o oprimidos por Satanás. Y también porque hay una acusación directa del diablo instrumentalizando a las personas para aborrecer. Por eso en 1 de Juan capítulo 5 versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si alguien ama a Jesús es porque ama a Dios, pero si alguien aborrece a Jesús, aborrece a Dios del que dicen que aman, pero eso es mentira. Entonces por eso que Satanás, hermano, va a usar tarde o temprano una acusación a través de el desprecio para que nosotros no cumplamos la misión. Pero Jesús, ¿qué hizo? Entonces él da una media vuelta, cruza el mar de Galilea. Eso fue en el capítulo 5, pero ahora en el capítulo 7 Jesús otra vez está en Decápolis. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ahí hay necesidad. Dios sabe las necesidades que hay en el seno de la familia, en el lugar donde usted vive, donde usted trabaja. Cuando usted se deja condicionar por el desprecio y no quiere servir como líder de un grupo familiar, no quiere servir en algún ministerio porque se siente herido, porque se siente rechazado, porque alguien dijo algo, levantó un falso testimonio o cualquier otra cosa, aún dentro del mismo seno de la familia, cuando estas cosas suceden, ¿qué pasa? La misión que Dios nos ha dado no se cumple. ¿Por qué? Porque decido no hacerlo, porque me siento herido, me siento mal, y eso cree que eso es justificable para no cumplir la tarea. Pero ahora vemos a Jesús otra vez en Decápolis. Ahora usted y yo tenemos que, hermanos, desafiar el rechazo o el aborrecimiento al no abandonar la misión. Si usted, por ejemplo, estimado padre, no se siente bien por el rechazo de algún hijo, usted cumpla la tarea que Dios le ha dado. O puede ser también al revés. Hijo, cumple tu misión que Dios te ha dado, aunque haya sido abandonado por papá o por mamá. Tenemos que cumplir la tarea que Dios nos ha entregado como hijos de Dios, como padres e hijos, como esposo y esposa, trabajador y ciudadano, como servidor de Dios y servidor al prójimo. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a vencer esas voces ajenas que de alguna manera me están diciendo, detente, no sigas adelante? Pueden ser ideas agnósticas, pueden ser ideas religiosas, ideas populares. ¿Estamos dispuestos a vencer el rechazo a través del perdón? Porque hay una misión que cumplir. El diablo lo que quiere es que nosotros no nos movilicemos. Pero si yo quiero que Dios deje una huella en mi alma, en mi espíritu, de un milagro, de un testimonio vivo de parte de Dios, necesito ser valiente y no dejar de hacer lo que Dios me ha mandado hacer por el rechazo de las demás personas. En segundo lugar, para que quede una huella,
se necesita, en segundo lugar, un tiempo de trato personal de Dios con nosotros. Es interesante porque dice aquí la Escritura, en este versículo 32, pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima. Y Jesús hizo algo, aparte de esto. Vea, dice, y le trajeron este sordo y era tartamudo, y el versículo 33 dice, y tomándole aparte de la gente. ¿Por qué Jesús lo tomó aparte? Porque él quería hacer una ministración personalizada. Hermanos, Dios hace milagros en grupos, como en este grupo. Dios puede hacerlo, pero hay cosas que Dios quiere hacerlo a nivel privado. Y ese es un tiempo que nosotros necesitamos valorizar. Y esto sucede cuando hay fe, hay un remanente de fe. ¿Por qué le trajeron a este hombre? Es porque a pesar que la mayoría despreciaban y aborrecían a Jesús, pero había un remanente que creía. Cuando le dijeron, Señor, aquí está este sordo y es tartamudo a la vez, ahora ponle las manos. ¿Por qué le dijeron eso? Porque sí creían en Jesús. Entonces, el Señor va a detenerse cuando usted y yo mostremos esa fe. Y a la vez la fe que otras personas están a mi alrededor para poder buscar del Señor. Y vemos aquí que el Señor muestra esa compasión por el que sufre. Jesús sabía de la existencia de este hombre sordo y tartamudo. Y es lo mismo, Dios muestra su compasión por usted y por mí. Y Dios, hermanos, Él se moviliza, como Él es omnipresente, Él sabe dónde tocar. Puede estar en el hospital usted y Dios lo sana. Puede estar en su casa, puede estar en su vehículo, donde quiera que esté. Dios, hermano, es presente y Él quiere ministrar a nuestras necesidades. Ahora, los que tienen esa identificación con Jesús y creen en Jesús por la Biblia, por lo que dice la palabra, no por lo que dicen los habitantes de Decápolis de hoy en día, entonces esos son los que van a recibir ese milagro. Por eso Jesús llega una vez más a esa región, porque había reductos de fe. Esos testimonios de fe son los que atraen la gloria y la presencia de Dios. Y ellos sabían perfectamente lo que dice en Isaías capítulo 34, versículos 5 al 6, sobre las promesas, especialmente sobre los sordos y los mudos. Decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Por qué le trajeron a este hombre a Jesús? Porque ellos creían en la promesa que estaba siendo cumplida en la persona de Jesús. Cuando dice acá en el capítulo 32, versículo 1, habla de una parte muy específica y muy interesante. Y dice aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablarán rápida y claramente. En el versículo 4 de Isaías 34 dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Oiga, Dios mismo vendrá y os salvará. Y con los efectos de su ministerio sanará a los cojos, a los ciegos y a los mudos. O sea, cuando le traen este hombre a Jesús es porque sabían que Él era Dios hecho carne. De ahí que entonces cuando habla en el capítulo 32 dice, y la lengua del tartamudo hablará rápida y claramente. Ellos tenían ese caso, es sordo y tartamudo. ¿Qué dijeron? Jesús es la respuesta. Esa fue la conclusión. Hermano, Jesús es la respuesta para todo en nuestra vida. En Él está todo lo cuanto usted y yo necesitamos.
Entonces, hermano, si yo quiero que Dios deje una huella en mi corazón, entonces yo tengo que aceptar un trato personal de Dios para conmigo. Ahora, ese trato personal que Jesús hace aquí con el enfermo, este hombre tenía dos problemas: era sordo y era tartamudo. Cuando la Biblia habla de tartamudo, especialmente la palabra que se ocupa aquí en el original, significa hablar con voz ronca, hueca y con dificultad. Es decir, no era coherente. Él estaba tratando de hablar, pero claro, ¿cómo podía hablar si no podía escuchar? Solo se puede hablar cuando uno sabe lo que tiene que decir, si queda grabado en nuestro cerebro. O sea, este hombre quería, pero no podía. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor lo trae aparte? Pueden haber muchas respuestas, pero puedo darles por lo menos algunas cosas interesantes. Lo primero es porque Dios respeta la privacidad del enfermo. Cuando Dios, por ejemplo, perdona a un pecador, Él no anda publicando los pecados de nadie, porque Él los arroja, dice la Biblia, a lo profundo de la mar. En otras palabras, Dios, hermano, respeta la privacidad, y todo lo que Dios ha perdonado, lo ha perdonado y Él lo ha olvidado. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, ya no había nadie con Él. Todos se habían ido. Dios, hermanos, respeta la privacidad de cada uno, pero también para evitar la distracción a lo que Jesús quería comunicar a este hombre. Lo toma, dice, aparte. Algunas veces hay ciertos distractores: la opinión de los que nos rodean, las creencias que algunas veces hemos tenido, que pensamos que son verdaderas cuando no lo son, porque no están afincadas, no son bíblicas, y Dios nos aparta, nos separa, para que nosotros realmente podamos entender qué es lo que Dios me quiere comunicar. Si estamos hablando de una comunidad, aunque algunos creían, pero muchos otros probablemente estaban dentro de aquellos que le dijeron a Jesús en el capítulo 5 de Marcos, vete de nuestros contornos. Nunca, hermanos, nos asociemos con personas incrédulas. Eso no significa que no les podemos hablar, pero en cosas fundamentales no tengo que dejar que influyan en mis decisiones, en mi vida, porque me pueden llevar a la limitación de una bendición por parte de Dios, porque han metido ideas que son totalmente falsas. Y Dios lo toma aparte porque la incredulidad de los que aborrecen a Cristo es algo que estorba. Si usted se asocia con, por ejemplo, personas que están dentro de un mundo religioso que es totalmente falso, que no va de acuerdo a la Biblia, entonces, ¿qué está haciendo usted? Dios quiere que usted se aparte de esas ideas falsas, y a la vez que Dios quiere dejar una huella personal. Es tan personal lo que Jesús estaba haciendo con este hombre, porque primero lo toma aparte y luego, cuando él termina de hacer el milagro, dice, no le cuenten a nadie. Ahora, ¿cómo es que Jesús trató de forma personal a este hombre? Recuerden, era sordo y tartamudo. Aquí vemos al maestro de maestros, mi Señor Jesús. Cuando Él lo toma aparte, dice aquí la Biblia que el enfermo no se resistió. O sea, aquí Jesús dijo, ven conmigo. Se apartaron. Ahí vemos que estaba actuando su libre albedrío. Estaba aceptando la voluntad de Jesús. Estaba aceptando lo que Él le iba a enseñar. Estaba aceptando lo que Dios iba a hacer en él al dar ese paso. Del momento en que caminó, porque Él perfectamente pudo detenerse, decir, de aquí no me muevo. Como algunos de los que están aquí y otros que no han venido. Que dice, Dios dice eso, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. El problema de la rebeldía es que detiene la bendición de Dios. Pero este hombre empieza a caminar con Jesús, aunque no sabía exactamente lo que iba a suceder. Pero una cosa debe de saber, que hay cosas que yo no conozco de lo que Dios va a hacer, pero una cosa sí sé, que todo lo que Él hace es bueno.
Porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo lo que Dios nos diga, que caminemos a la par de su palabra, es para bien y no es para mal. Entonces este hombre creyó y actuó en su libre albedrío. Dios no va a forzarle a usted que reciba una bendición de Él. Si usted quiere, la recibe. Y si usted no la quiere, no la va a recibir. Pero ahora, me llama la atención en la manera en que Jesús, mi Señor, empieza a comunicar la verdad que ese hombre necesitaba. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo evangelizar a un sordo? ¿Cómo evangelizar a un tartamudo? Pero ve aquí lo que Jesús hace. Dice la Escritura que metió sus dedos en sus orejas. El lenguaje no verbal le estaba diciendo a este sordo: te voy a librar de tu sordera. No solo eso, sino dice, escupió y tocó su lengua. Lo más probable es que Jesús hizo esto: escupió en el dedo y le toca la lengua. Ahora, ¿por qué la saliva? Porque dentro de la cultura de aquel entonces, la creencia era que la saliva tenía propiedades medicinales. Entonces, al tocarle con saliva la lengua, le estaba diciendo: te voy a sanar la lengua. Usted dirá: ¿pero por qué si usted mismo lo ha hecho? Y he visto algunas personas que cuando se han golpeado es lo que... ¿Sí o no? Sí. Cuando se han quemado con la plancha, saliva. Ya no diga el beso. Entonces, pero aquí vemos cómo Jesús, en un lenguaje cultural y no verbal, le está diciendo a este hombre: te voy a sanar de tu problema de audición y te voy a sanar el problema de tu habla. Ahora, cuando Jesús mira hacia arriba, ¿qué es lo que le está diciendo al ciego? Le está diciendo: tu milagro viene de Dios, es Dios quien lo va a hacer. Y no solo eso, dice que gimió. Y cuando Jesús gimió, la palabra original significa un suspiro. O sea que en ese momento hubo un sentimiento de dolor de Jesús por causa de este hombre que estaba sufriendo. Jesús estaba al otro lado del mar de Galilea, pero Él regresa porque Él sabía de una persona que está sufriendo. Y cuando Él gimió, claro, el hombre que no era ciego estaba viendo que Jesús estaba sufriendo por su causa. En otras palabras, está diciendo: Dios te ama, yo tengo compasión por ti. Hermano, habrá momentos en que Dios nos va a llevar a todos nosotros al desierto, como dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento: te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Si es necesario, en algunas crisis, ¿cuántos han recibido una palabra de Dios estando en una cama de hospital? Dios los ha tomado aparte. Algunos han perdido su empleo. Y después de estar ahí 6 meses en casa, y a pesar de tener buenos currículos, buena preparación y buenas recomendaciones, no consigue trabajo. ¿Por qué? ¿No será que Dios está tratando de hablar contigo? Una enfermedad, un accidente, cualquier situación, Dios la va a usar y decir: hijo, quiero hablar contigo. Claro, no necesitamos esperar que sucedan estas cosas. Lo mejor, ¿sabe qué es? Caminar con Jesús. Porque si yo no camino con Él, entonces puede venir una crisis. En este caso, la crisis de este hombre sordo y mudo y tartamudo. Y eso lo llevó a ser obediente. No espere que usted quiebre en su empresa, que venga una crisis tan severa donde a usted le va a doler más, para que usted sea dócil y pueda doblegar su cerviz. La Biblia dice: el que endurece su cerviz, al fin será quebrantado y no habrá medicina para él.
Hay momentos cuando hay tanta rebeldía, tanta necedad. Sabe lo que Dios dice en su palabra, pero yo sigo en mi macho y de este nadie me va a bajar. Sigo en una forma obstinada. Siga. Hasta que le hable una burra en el camino, como el profeta Balaam, que le raspó las rodillas a Balaam en un muro, en una roca, y se enojó muchísimo. Pero no esperemos eso. Dios habló a Abraham y él fue dócil. Sal de Ur, vete de Ur a la tierra que yo te mostraré. En forma personal obedeció a Abraham. Dios le habla a Moisés detrás de una zarza: ve y saca a mi pueblo. Y él obedeció. David estaba pastoreando las ovejas de su padre en el campo y Dios lo llamó ahí para llevarlo a ser el rey. Juan el Bautista estuvo 30 años prácticamente viviendo en el desierto para que Dios le hablara para cumplir el ministerio más grande antes que el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús le habla a Saulo de Tarso camino a Damasco y trató con él en una forma personal de tal manera que aquella voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él la entendió, pero los que iban con él no la entendieron. ¿Se da cuenta? Dios, hay cosas, hermanos, que va a hacerlo de una manera tan particular, y Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere dejar una huella profunda en mi vida. Y dígame si no fue una huella tan poderosa en la vida de Saulo, cuando él le pregunta: ¿y quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y cuando ese hombre tiene ese trato tan profundo y tan personal con Jesús, de tal manera que quedó ciego y 3 días después Jesús lo sana, llegó a decir: yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y no solo a mí, sino a aquellos que esperan su venida. Dios, hermano, en la vida de Pablo lo marcó. Job quedó tan marcado que dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La sanidad divina no solamente es para que nuestro cuerpo reciba una liberación de una enfermedad, de una dolencia, de un problema físico, pero es para que quede una huella de la fe. ¿Por qué? Porque me va a ayudar, como le sirvió a David. La victoria que Dios le dio con los animales fue feroces para rescatar las ovejas. Le sirvió para inspirarse para pelear la batalla de batallas que él iba a tener contra el gigante Goliat. Usted no sabe la batalla que viene. Usted no sabe quizás la batalla que está librando en este momento. Pero quiero que traiga memoria de cuántas cosas Dios nos ha guardado, nos ha librado. Inspirémonos entonces. Entonces digámosle: sí, Señor, yo sé que tú quieres hacer un trato personal conmigo. Está bien, Señor, háblame. ¿Qué significa eso? Significa apartarme para estar a solas con Dios en oración. Como dice el Señor: cerrada tu puerta, ora al Padre, y aquel que te ve, dice, te recompensará en público. Hay momentos que usted y yo necesitamos retirarnos porque Dios me quiere hablar. ¿No será que en las madrugadas Dios nos ha querido hablar y no podemos reconciliar el sueño y decimos: ¿y por qué se me fue el sueño? Es que Dios quiere hablar. Es tiempo de salir de la cama y arrodillarnos y decir: Señor, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué me quieres decir? Cada uno de nosotros, hermanos, entendemos de diferentes maneras. Habrá momentos en que el Señor lo va a hacer como en una forma maravillosa que usted y yo lo entendamos. Si pudo entender un sordo y tartamudo, entendió el mensaje de Cristo, Dios lo va a hacer con cada uno. Estamos en este momento escuchando una reflexión bíblica. Unos entienden de una manera, otros entienden de otra manera. Pero cuando el Espíritu Santo trata a nivel personal, nos va a hacer entender exactamente la palabra de Dios. Y esto va a traer, hermano, inspiración para recibir el milagro que Dios tiene para nosotros. De ahí que entonces el tercer paso para una sanidad que deje una huella de fe para toda la vida, no solo se requiere el poder ser valiente al vencer el rechazo, el aborrecimiento y cumplir la misión. No solo se requiere aceptar un trato personal de Dios conmigo, sino recibir la palabra de autoridad para ser sano.
Y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Esta palabra es una orden del creador y dador de la vida. La palabra que Jesús dijo, sé abierto, es como la palabra en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es como lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo es que ocurre eso? Por la palabra. Hay una orden de parte de Dios. Jesús no está diciendo probablemente va a ser abierto, quizás va a ser abierto. No, sé abierto. Es una orden. ¿Por qué da una orden? Porque Él es Dios y es el creador del cielo y de la tierra. Y todo lo que Dios dice, todo tiene que obedecer a la voz del Señor. Aún los demonios obedecen y tiemblan ante la voz del Señor. De tal manera que cuando Dios ha dado una orden, una palabra, yo la tengo que aceptar, la tengo que creer. La palabra, hermano, ya fue dada. Porque esa palabra prácticamente es una consumación de un hecho antes que suceda. Cuando Jesús dice, sea abierto. O sea, Jesús ya estaba viendo el resultado. Y efectivamente, dice la Biblia, que el sordo escuchó y el tartamudo habló claramente. Cuando Jesús, estando en la cruz del Calvario, dio una palabra que trajo a existencia algo que no existía. Era la salvación. Cuando dijo, consumado es. Es decir, todas las promesas de la Biblia habían llegado a su feliz término, a su cumplimiento, y Jesús las estaba llevando al cumplimiento de toda promesa. Promesa de perdón de pecados, promesa de vida eterna, promesa de sanidad para los enfermos, promesa para liberación de las personas oprimidas por el diablo. La palabra consumado significa llevar a plenitud un fin. Cuando Cristo, estando en la cruz, dice consumado es, llevó a su plenitud y el fin que Dios había establecido. En otras palabras, no queda nada por fuera. Todo lo que usted y yo necesitamos está en nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús ya dio la palabra para aquel que necesita perdón de pecados, para aquel que necesita liberación de las fuerzas del diablo, para aquel que necesita sanidad, para aquel que necesita un milagro, para aquel que necesita redención y cambio de vida. La palabra ya fue dada. No hay palabra más poderosa que la palabra de nuestro Señor Jesús. Él es la palabra misma. Él es el Logos encarnados. Por eso cuando Jesús le dice a Lázaro, ven fuera, por la palabra resucita a un muerto que tenía 4 días de estar en el sepulcro. Su carne estaba putrefacta, ahora sale caminando. ¿Por qué? Por la palabra. Hoy Jesús también da la palabra, consumado es, para su problema. Quiero que por favor vea su problema dentro de esa palabra. ¿La puede ver consumada? Usted dice, es que mi hijo no quiere nada con Dios. ¿Puede ver usted consumado el resultado de la rebeldía de su hijo? Que esa rebeldía termina con la obra de Cristo en la cruz. ¿Puede ver la respuesta de Jesús para la vida de su hijo cuando Jesús dijo consumado es? ¿Puede ver la sanidad divina en lo que Jesús hizo? ¿Puede ver la necesidad espiritual de una vida de santidad, de pureza en las palabras de Jesús? ¿Puede ver en esa palabra todo lo que usted y yo necesitamos? La plenitud, la satisfacción, la alegría en la vida. Si usted puede echar mano de esa fe, en esa palabra, como lo hizo, oiga esto, este sordo y mudo, él lo entendió por el lenguaje no verbal. Pero cuando Jesús vio que en este hombre estaba aceptando el mensaje a través de las señas que Jesús le hizo, es decir, el lenguaje no verbal, entonces dio la palabra. ¿Qué es lo que Dios espera de usted de mí? Que yo crea la palabra, que yo crea la voluntad de Dios, que yo crea lo que Dios dice, lo que Él va a hacer. Entonces es la palabra que debe de ser recibida y obedecida
no solo por lo animado, sino por lo inanimado. Sí, hermanos, si todo lo que existe fue creado por la palabra, ¿cómo no puede entonces el ser humano poder recibir esa misma palabra con humildad como la recibe la tierra? Dios declaró que iba a haber día y noche, y hasta el día de hoy hay día y noche. Dígame si no es hermosa una noche para descansar, ¿sí o no? Dígame si no es hermoso el sol para poderlo disfrutar de toda la naturaleza. Dígame si no es hermoso la lluvia. Dios, cuando dio una palabra, la dio para que se obedeciera. Así también nosotros tenemos que aceptarla como la tierra la acepta con toda plenitud. Así nosotros, al aceptar la palabra con fe, Dios hará el milagro. Cuando Jesús dijo Éfata, sea abierto, esa palabra es en arameo. Todo tiene una razón. Entre algunas de ellas, Decápolis fue fundada unos 700 más o menos años antes del Señor Jesucristo, todas esas ciudades. Después que los judíos, los hebreos, regresaron del exilio, ellos regresan hablando arameo. En 70 años de cautividad, estamos hablando que aunque tenían su lengua materna, tenían la lengua adoptiva, que era el arameo. Ellos retornan, por eso que en los tiempos bíblicos vemos que se hablaba el arameo, el griego, el hebreo y el latín. Y Jesús sabía hablar todos los idiomas. Por eso encontramos otra expresión de Jesús en la cruz, lama, lama, sabactani, es en hebreo. Talita cubi es en arameo. Entonces, cuando el Señor da esta palabra, tiene un propósito. Y es porque todos los que estaban ahí eran multiculturales, de muchas regiones. Ellos venían con ciertos patrones, venían de Egipto, habían venido de Fenicia, de todos lugares, se habían establecido y por eso el sincretismo se notaba efectivamente en la crianza de cerdos y muchos estaban endemoniados porque habían practicado cosas que eran ilícitas ante los ojos de Dios. Pero ahora, cuando Jesús dice, Éfata, sea abierto, le está diciendo a toda la comunidad fuera de Israel, que el plan de Dios es para todo aquel que cree. Para usted y para mí es la misma palabra, Éfata, se ha abierto una orden divina. Ahí entonces es donde Dios, hermanos, comienza a hacer las maravillas y los milagros. Por eso Isaías 34:5 dice, decídalo de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene. Oiga esto, vuestro Dios viene. ¿A quién se está refiriendo? Dice, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se oirán. ¿Quién dice que vendría? Dios. ¿Y quién es el que estaba diciendo Éfata? Dios. Jesús, mi Señor. Jesús es Dios, hermano. Cuando usted entiende eso, entonces usted dice, bendito sea el nombre de Dios, porque para Él no hay nada imposible. La palabra que Jesús dio trajo sanidad. Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua. Un problema eminentemente físico en el oído, pero en la lengua era otra causa. Cuando dice soltó la ligadura de la lengua, la palabra que se ocupa en el griego es una banda, una coyunda, una cadena o cualquier otra cosa que se usaba en aquel entonces para amarrar, asegurar, para ligar. Y normalmente cuando Jesús ocupaba esa palabra era para liberar de obras demoníacas. Cuando en aquella mujer que andaba encorvada por 18 años dice soltó la ligadura. Y Jesús habla más adelante y dice, Satanás la tenía atada. O sea, se puede inferir que este hombre tenía dos problemas físicos, uno por causa biológica y otra por causa espiritual. Pero Jesús es la medicina para ambas causas. De ahí que entonces, cuando este hombre comienza a escuchar
Estamos hablando que Jesús y él estaban solos, los demás estaban lejos. Ahora, en ese momento, lo que el Señor le dice, mira, y le dice a los demás, no le cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque Dios quería que eso lo conservara como un testimonio personal, profundo. Hay cosas que Dios hace y no tengo por qué contarlas a los demás, porque ese es un trato entre Dios y yo. Dios lo hace conmigo. Usted no necesita andarle confesando los pecados a nadie. Si Jesús ya se los perdonó, ¿para qué anda contando sus pecados? Si usted los anda contando, lo que va a pasar es que el ser humano no lo va a perdonar. Dice la Biblia, oiga esto, si confesamos a quién, a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay cosas que Dios hace a nivel personal. Por ejemplo, cuando Dios puede ayudarle en la parte financiera, si usted le anda contando a todo el mundo cómo Dios lo restauró y cuánta bendición tiene, uno que le gustan las cosas ajenas va a decir, aquí está la provisión. Entonces hay cosas que usted debe de guardarlas. Usted dice, Señor, gracias. Esas marcas son ¿para qué? Para que mi fe pueda profundizarse. Hermano, no hagamos caso a aquellas personas, a aquellas circunstancias, a aquellas obras del diablo que nos quieren limitar la misión. Dios nos ha entregado una misión para usted y para mí, y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero claro, habrá aborrecimiento, habrá rechazo, pero tenemos que cumplir la tarea. Y habrá un tiempo en que Dios va a hacer un tratamiento a nivel personal. Y cuando yo entienda qué es lo que Dios quiera para mí, cuando yo decida decirle, Señor, sí, aquí estoy a solas contigo. Y si fuera necesario alguna prueba que me haga estar a solas con Dios, estar arrodillado delante de Él, para escuchar su voz y entender cuál es el propósito divino, qué es lo que Dios quiere comunicar a mi vida, entonces vamos a oír esa palabra de autoridad, éfata, en otras palabras, ser resuelto esta situación. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a que mi fe se inspire, porque voy a tener que pelear contra el gigante Goliat, y es la iglesia de Cristo, va a tener que pelear contra un sistema anticristo que se va a rebelar en contra de Cristo. Pero hay de aquellos que no tengan esa marca de una fe poderosa en Cristo Jesús, como dijo Pablo, llevo las marcas de Cristo. Cuando usted tiene las marcas de Cristo, nadie lo podrá hacer retroceder, porque sabe que Jesús es poderoso en su vida. De ahí que entonces vamos a tener que pelear contra leyes injustas, contra individuos que quieren destruir la iglesia de Cristo, contra obras del infierno que se van a levantar, movimientos anticristos, movimientos en contra de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tendré yo la fe para pelear contra ese gigante? Entonces digámosle a Jesús, Señor, ayúdame. Ahora entiendo, quiero recibir un milagro, una sanidad, no solo para que tú me sanes este dolor, este problema, pero tú quieres marcar en mi vida una fe poderosa que no retroceda, porque habrá un Goliat que me espera el día de mañana. Oremos. Buen pastor, sé tú, Señor, marcando con letras de fuego lo más profundo del espíritu y el alma de cada uno, Señor. Jesús de Nazaret, tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Tú eres Dios precioso, maravilloso. Ahora, Señor, salva, restaura, sana. Quiero preguntar, en primer lugar, ¿cuántos hijos pródigos, hijas pródigas necesitan regresar a los caminos de Dios? Quizás usted años atrás aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero ahora se ha apartado. Quiero decirle que Dios quiere marcarlo con amor, con perdón, con restauración. Si usted está dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy, levante su mano ahí donde está, juntamente con aquellas personas que nos escuchan donde quiera que estén. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar con Jesús? Levante su mano y diga, sí, yo conocí a Jesús años atrás, Dios le bendiga.
pero quiero reconciliar con Jesús. Habrá, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que esté. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más quiere reconciliar con Jesús? Las personas que están escuchándonos, sea en el camino, en casa, en la oficina, donde quiera. Si usted es un hijo pródigo, una hija pródiga, quiero decirle que la misericordia de Dios quiere mostrarse para dejarle una huella poderosa. Repite esta oración conmigo ahí donde está. Señor, vuelvo a ti como el hijo pródigo. Te pido que me perdones todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor, por haberme apartado de tus caminos. No hay justificación para haberlo hecho. Me arrepiento, Señor, por haber herido tu corazón con tanta desobediencia y rebeldía. Perdóname, pero creo que tú moriste por mí para perdonarme. Límpiame con tu sangre preciosa. Restáurame para ti. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora habrá alguien que nos visita por primera vez. Estimado amigo, estimada amiga, Dios quiere dejar una huella maravillosa a lo largo de su vida, lo que significa el perdón de pecados, liberación, tener una conciencia esclarecida, una conciencia limpia, libre. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo soy esa persona. He probado tantas cosas en mi vida, pero realmente lo que ha ocurrido es que estoy más esclavo que nunca. Estimado amigo, estimada amiga, esta es su oportunidad. Dígale a Jesús: Señor, aquí estoy. Libera mi alma del pecado. Rescátame, cámbiame, transforma mi alma. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo quiero traer mi corazón a Jesús. Levante su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y quiere entregarle su vida a Cristo. Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las personas que quieran acompañarnos también, donde quieran que estén, diga esta oración conmigo. Padre, perdóname por haberme alejado de tus caminos. Perdóname por tanto pecado que he cometido. Sobre todo me duele porque con todos ellos te desprecié. Preferí los cerdos de este mundo que a tu persona. Fue un rechazo, un aborrecimiento hacia ti. Perdóname. Pero ahora te pido perdón por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz. Recibo el perdón de todos mis pecados. Acepto que tú quieras rescatarme. Gracias por haber resucitado para declararme inocente delante de tus ojos.